Mientras vamos camino a WWE TLC, AJ Styles superó a Keith Lee y Riddle para ganar una oportunidad por el título de WWE. Drew McIntyre y Sheamus se reunieron en el ring y mucho más con los relatos de Marcelito Rodríguez y Carlos Cabrera, juntos una vez más. ¡Electrizante! Claro, porque la corriente fue conducida por los alambres, cuerdas metálicas en la guitarra. Y tremendo solo de cello. Hola a todos, yo soy Quetzal Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar y en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! La noche comenzó con A Moment of Bliss con Randy Orton como invitado. Randy dice que oye voces en su cabeza y que el demonio también oye una voz en su cabeza, pero es la suya y que ya encontró su debilidad, Alexa. Pero Alexita lo encaró y le preguntó, ¿quién manipula a quién? Y parece que la cosa está como en esa pregunta. ¿Escuchamos canciones de rock porque estamos tristes o estamos tristes porque escuchamos canciones de rock? ¿La debilidad del demonio es Alexita Bliss o la carnada para atrapar a Randy Orton es Alexa Bliss? Habrá que estar atentos a esta historia. O la tiene cargada o la está utilizando como escudo. Dime tú. Yo prefiero no especular. Pero mira la cara de seguridad que tiene Orton. De fin no se va a atrever a tocarlo si él tiene a Alexa en sus manos. Mira, el demonio quiere a Alexa. Cuidado con Alexa, que es chiquita pero picosa. Y no es la misma Alexa, Carlos. Who's laughing now? ¿Y ahora quién está riéndose? Who's laughing now? ¿Quién se está riendo ahora? Llegaría la Sinfonía de la Destrucción, no de Megadeth sino de Elias y Jeff Hardy. ¿Y qué golpazo se dio nuestro Jeff Hardy en la cabeza contra un escalón metálico? Este hombre es de otro planeta. Contra los tambores, contra la percusión. ¡Wow! Y tú acabas de señalar que aquí el percusionista era Jeff. Contra el platillo, o los platillos. Castigo doble en la nuca y ahora lo manda contra la batería. La situación se complica ahora para Elias. Se van a hacer, miren eso. ¡Wow! ¡Sí se senta un bombazo! ¡Brutal, descomunal! Yo creo que eso se toma para Elias. 1, 2 y la victoria es de Jeff Hardy. Las cosas entre Ricochet y Retribution están en su peor momento. Ali dice que Ricochet es necio y el Ricolino dice que Ali ve las cosas de manera equivocada. Las cosas se volvieron físicas cuando Ricochet se enfrentó mano a mano con Slapjack. ¡Claro! ¡Mira! Slapjack trató de sorprender a Ricochet, no pasa nada. Cuando llegó 2 patadas a la cabeza para Slapjack. ¡Wow! Se encarga de T-Bar con tremendo par de patadas. Mace falla, patada en la nuca para él por encima de la tercera cuerda. ¡Wow! Se esconde Ali, se agacha a tiempo, pero cuidado. Slapjack aprovecha, brutal castigo. Encima, enganche, cobertura, 1, 2, Slapjack se lleva la victoria. Pero 4,000 contra Ricochet. El Miz y John Morrison quisieron convencer a Sheamus de que traiciona a Drew McIntyre para vengarse de años de opresión y que el Miz puede canjear el maletín y terminaron a los golpes. Asuka y Lana están listas para enfrentar a las campeonas de parejas de WWE, Nia Jax y Shayna Baszler, que dicen que esta vez no habrá error. ¡Oh, candado con Grifuda! Se le está haciendo tarde a Lana. ¡Oh, afuera atacan a Asuka! Ya está. Totalmente la tienen a Lana. Asuka se deshace. Naya viene con tremenda patada rasante en la espalda. Y ahora Lana está cubriendo a Shayna. 1, 2 y Lana consigue la cuenta de 3, amigos. ¡Qué momento increíble en la historia que estamos viviendo! Mientras Sheamus y McIntyre se preparaban para más tarde, el campeón de parejas de Raw, Xavier Woods de The New Day, se enfrentó a Cedric Alexander de The Hurt Business. Bueno, un momento de ajuste importantísimo para el examen lumbar. Que parte patadas salvajes encima. Alexander 1, 2 y logra la victoria. Cedric Alexander sobre Xavier Woods. Y se vino el plato fuerte de la noche. La triple amenaza por muerte súbita por una oportunidad por el campeonato de WWE. AJ Styles se enfrentó a Riddle y al poderoso Keith Lee. Tremendo. Les prepara la trampa, brincan ellos y van a regresar. No, señor, patada para Styles. Plancha cruzada enorme, plancha cruzada para Riddle encima. Lee, 1, 2,
peligro para el fenomenal. Pero aparece Riddle castigando la espalda a Lee y lo vuelve a hacer. Fuertes golpes de brazo ahora con el gancho, lo que sigue acostado y ahora quiere castigarlo. No pudo más, tuvo que soltarlo. Le falló la espalda. Amenazado con bombazo y ahora miren cómo se lo quita encima. Lee cae aparatosamente sobre la lona. Riddle sube frente cruzada de AJ. 1-2. ¡Ey! Cae sobre Riddle. AJ 1-2 y casi que directamente aquí Lee ayuda a Styles a conseguir la victoria. ¿Qué es ¿Tiene más? esto, por Dios? ¡Tiene más! Otro rodillazo más. Lo derribó. El antebrazo fenomenal encima de Riddle. 1-2 y gana AJ Styles. Miz y Morrison decían que tenían una estrategia. En el ring, Dana Brooke se enfrentó a Reckoning de Retribution, que se mandó el blooper de la noche. Devastadoramente y la ponen a gozar a Mustafa la distrae. Y en el ¿Qué va? marcador le falla la patada. A Reckoning la domina. Dana 1-2 y Dana Brooke consigue una victoria increíblemente importante aquí. Miz y Morrison ya parecían groupie, estaban en todos lados. AJ Styles dijo que unirá fuerza con ellos porque si canjea será más fácil vencerlo a él en TLC que a Drew. Riddle sigue con sus pitches a MVP, pero no le estaría yendo tan bien. Pobre bro. Kid Lee estaba preocupado porque Sheamus traiciona a Drew McIntyre. Pero preocupado o no, se vino el combate en parejas entre el campeón de WWE, Drew McIntyre, y Sheamus versus Miz y Morrison ante la mirada atenta del fenomenal en comentarios. Engancha el Miz, lo envía al costado, rebota el Miz. ¡Oh! ¡Qué rapidez, qué suplex! ¿Cómo lo engancha? Y le repite los dos. ¡Sí! ¡Casi lo sacó del ring! ¡Claro! Ahí viene Morrison. No pudo hacer nada. ¡Claro que le Lo lleva a salió! la esquina a volar. ¡Oh, no! ¡También a Tremendo él! suplex alemán. Clarísimo. Estómago contra estómago, pero lo hacen rápidamente. Que es increíble. Falla el lazo al Miz. Es un jugador brutal. Cuando todo parecía cocinado y Sheamus pedía el relevo para rematarlos, fue atacado por Joe Mo, que lo dejó en modo avión detrás de la barrera de contención. Entonces fue el momento para que AJ Styles atacara. ¿Pero qué es esto? Eso no es oficial. El Miz no lo ha hecho. Lo quiere hacer ella, pero no lo quiere hacer el Miz. Un momentito, y entonces. Y por eso le está diciendo al Miz, quizá ella tenga razón. Pero es que le duele lo que le dijo Styles. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Le duele lo que le dijo Styles. ¿Te Quiere acuerdas? ser efectiva la oportunidad titular el Miz. Hasta punta de bandera. Morrison afuera. ¡Oh, no! Claymore. ¡Oh, no! Brutal, casi le arrancó la cabeza al Miz. Un momentito. Está pidiendo cacao aquí, AJ. Espérate, un momentito. Un poco de por favor, ya va, espérate. Yo estaba aquí de visita. Yo pasé. ¡Ey! Mira, lo sacan como un bebé de ring y se lo llevan cargado. Jorge Luis Moreno Beltrán en YouTube nos dice: buena la rivalidad de marcas representada entre Roman Reigns y Drew McIntyre. Ojalá continúe el feudo. Quetzali, ¿no has pensado en ser luchadora? Saludos. Ahora que lo dices, Jorge, creo que no estaría nada mal ir pensando en mi ring gear, ¿eh? ¿Qué dice el público? Fabricio Zambrano en Facebook nos dice: sigan así, yo tengo 50 años y con los problemas veo WWE y me destreso. Sigan así, que viva la raza, como decía Di Guerrero, soy ecuatoriano. Saludos, Ecuador. Fabricio Zambrano, me encanta tu técnica zen para encontrar ese espacio de relajación a través de las buenas tundas, ¿eh? Uriel Martínez en YouTube nos dice: muy completo, gracias por el esfuerzo. Gracias a ti, mi querido Uriel. Leyendo estos comentarios vale la pena el esfuerzo. Y pues, como dice mi querido Marcelo, ¡cabalga! Alex Metalero 66 en Instagram nos dice: el mejor resumen en español. Gracias, WWE, por pensar en la comunidad habla hispana. Manitas de agradecimiento. Un enorme beso a la hermosa comentarista. Alex, los latinos estamos sacudiendo a WWE. Y esta comentarista te manda un besazo de vuelta. Frank Luis S.A. Guasuni en Facebook nos dice: ayer no lo vi, pero es bueno revivirlo de esta manera. No se preocupe, mi don Frank. Ay, cuando no pueda verlo, pásele el resumen de WWE ahora. Que para eso estamos, para servirle a Dios y a usted.